Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1. Quiero que abra ahí su Biblia. Seguimos con este discipulado de la oración. Hoy quiero que estudiemos algunos puntos a tener en cuenta en la oración o en la devoción diaria que nosotros tenemos. De seguro usted tiene una devoción diaria ante el Señor, en donde oramos por todas las peticiones, por la familia, por los hijos, donde oramos por todas aquellas que necesitamos orar. Y quiero hablarle acerca de algunos puntos a tener en cuenta en la oración. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que se produzcan buenos resultados. Porque lo que queremos nosotros cuando oramos es que hayan buenos resultados. Al menos ese es el deseo, el anhelo que uno tiene. Por eso cada uno de estos mensajes que estamos tratando en este día en especial debe ser practicado, porque la enseñanza bíblica no es solo para tener un conocimiento nada más, sino es para que nosotros podamos aplicarlo, y al aplicarlo tenemos respuesta. Bueno, vamos a ver, yo quiero ver con usted 7 puntos que debemos de tener en cuenta en la oración que hacemos nosotros, porque nosotros somos personas que oramos desde el momento que venimos a Cristo. Innegablemente nosotros tenemos la bendición de orar, ¿verdad? Y es muy importante que tengamos en cuenta estos puntos, porque es lo primero que se nos enseña, que aprendamos a platicar con Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, uno platica con el Señor. Y en Santiago, quiero que vaya a Santiago capítulo 1, quiero que vayamos ahí. Ahí vamos a ver y vamos a empezar. Uno de los primeros puntos que debemos de tener en cuenta dentro de la oración es decidir lo que queremos de Dios. Pero como dice Santiago, ¿no? Santiago 1 del 6 al 8 dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Oiga, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Si usted nota, esto nos habla de la importancia de las decisiones. Es decir, si una persona no puede decidirse a una cosa u otra, es un hombre inestable en todos sus caminos. Entonces, cuando nosotros entramos a orar, debemos de decidir qué es lo que queremos de Dios, para que de esa manera podamos tener resultado. Entonces, si vemos nosotros ahí, esa persona que no hace esto, no espera recibir algo del Señor. Por eso, hermano, puede dar mayor resultado orar 3 o 5 minutos cuando sabes por qué estás orando. O, hermano, si no, puedes estar dando 1 o 2 horas sin rumbo definido y no da resultado. Entonces hay gente que puede orar mucho, pero no tiene un rumbo definido. Y al no tener un rumbo definido, es decir, si no sabes qué es lo que quieres, entonces no va a haber absolutamente una respuesta. Por eso, hermano, en la oración debemos decidir lo que queremos de Dios determinantemente. Es decir, debemos de ser concretos para que de esa manera el Dios del cielo pueda glorificarse en nuestra vida. Entonces, repito, uno de los primeros puntos es decidir lo que queremos de Dios, pero con convicción, sabiendo lo que nosotros queremos. Punto número 2, es bueno leer versículos que prometen respuestas a lo que necesitamos. Eso es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia debe ser nuestro patrón total dentro de la vida de oración. Por eso, hermano, le dijo el Señor a Josué, allá en Josué 1:8,
le dice estas palabras el Señor a este varón. Le dice: este libro, la Biblia de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Oyó? Esto quiere decir que para que todo nos salga bien en nuestra vida de oración, la palabra de Dios debe de ser lo más importante, lo primero para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando viene el ataque del enemigo, nosotros podemos usar la palabra adecuadamente, como la usó Jesús en el desierto. Cuando fue llevado el Señor Jesús al desierto por el Espíritu, y ahí estaba en ayuno, metido con el Señor, recuerde que el enemigo le citó la palabra, pero también el Señor era como una pelea, ¿verdad?, entre lo falso y lo verdadero. Recuerde, Jesús no usó otra arma que no fuera la escritura, por eso usaba la expresión escrito está. Es como que cuando venga el dardo a nuestra vida, nosotros debemos de tener, hermano, en cuenta este principio. Entonces, la razón por la cual muchos no oran con confianza y fe es porque no conocen la palabra suficientemente bien para determinar si lo que están orando es la voluntad de Dios. Claro, muchos pueden esperar que lo sea, pero no saben si lo es, porque por falta de conocimiento. Al no tener mucho conocimiento, uno no sabe a veces, hermano, si está orando bajo la voluntad de Dios o no, porque no conoce lo que está pidiendo o no sabe cómo relacionarse con Dios. Ese sería el segundo punto. Otro punto, número 3, debemos de pedir en oración a Dios por las cosas que necesitamos. Es decir, ser específico, ¿no? Como dice Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mire cómo dice, Mateo 7, versículo del 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Notó? Aunque Dios sabe de que tenemos necesidad antes que se la pidamos, dice Mateo 6:8, sin embargo Él quiere que pidamos e insistamos pidiendo su ayuda. Es necesario que estemos como aquella mujer que le decía al juez y le tocaba y le decía: hazme justicia, hazme justicia. Y dice la Biblia que ese juez, hermano querido, dije: esta mujer tanto que me harta, le voy a hacer justicia. Sin embargo, así es nuestro Padre. Si nosotros estamos tocándole la puerta, llamándole, tarde o temprano Él se ha de glorificar. Bueno, pero ya que hemos presentado la petición que anhelamos, que deseamos, va a ser necesario el punto número 4. Va a ser necesario porque de esa manera se va a obtener lo que deseamos, y es creer que recibimos. Porque esa es una de las cosas. No es tan fácil a veces porque la mente nos traiciona, pero debemos de creer que vamos a recibir lo que hemos orado. Como dice Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24, dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso digo que todas las cosas por las cuales oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os será concedida. ¿Oyó? Esto quiere decir que cuando uno cree lo que está pidiendo, primero debe de verlo hecho en el ámbito espiritual. Es decir, si yo pido algo, bueno, primero lo veo en el ámbito espiritual, lo creo que voy a recibirlo, porque eso es lo primero que pasa cuando uno ora en fe.
Como la fe dice que mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando realmente estamos orando por algo. Mirar como que ya está hecho, aunque no esté ahí. ¿Para qué? Para que la fe lo arrebate y crea una realidad en nuestra vida, para que tarde o temprano se materialice, se haga una realidad. Y eso es lo tremendo de la fe. Porque la fe mira la película antes que suceda. Por eso, hermano, decía Pablo en 2 de Corintios 7, porque por fe andamos, no por vista. Usted anda por fe, no por vista. Y si se acostumbra a andar así, de esa manera, la oración va a ser mucho más efectiva. Porque vos vas caminando en aquellas cosas que estás pidiendo antes de que se materialice, antes de que se haga. Y eso es lo maravilloso cuando uno ora en ese aspecto. Entonces, nuestra actitud debe ser pedir a Dios lo que deseamos y creer que lo tenemos. Y caminar ahí, aunque la mente, por supuesto, se va a resistir, porque la mente se resiste a eso. Pero nosotros debemos de, hermano, plantarnos en que va a ser de esa manera y dibujarlo y a veces hasta vivirlo. Por eso una fe tenaz que rehúsa mirar las circunstancias, entonces produce resultados. Cuando una fe es tenaz y, hermano, y rehúsa mirar las circunstancias, aunque sean negativas, tarde o temprano va a producir fe. Por eso le decía, por tu fe, el Señor le decía a la gente, será hecho lo que pide. Por eso, hermano, el punto número 5 va ligado a esto, porque es rehusar a dudar. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que debemos de rehusar a dudar. Cuando la duda venga, porque es como una pelea, ¿no?, que uno tiene interna, que es donde uno debe de luchar hasta que lo hagas consciente dentro de tu vida. Rehúsate a dudar. Mire, cuando uno rehúsa a dudar, todo pensamiento y deseo se afirma y hace que uno crea lo que pide y que uno crea que ya lo tiene. O sea, uno cree que lo tiene ya, aquello que ha pedido, mejor dicho. Por eso, hermano, nunca hay que permitir que un cuadro mental de derrota quede en su mente. Porque si queda un cuadro mental de derrota en nuestra mente, entonces ya uno se derrota antes de tiempo. Y ya ahí entonces ya la oración no tiene efectividad. Es decir, ya no podés avanzar porque ya formaste un cuadro de derrota. Por lo tanto, esa duda mató la fe, mató aquella pasión que yo venía teniendo. Aparte, nunca debe de dudar ni por un minuto que no va a tener la respuesta. Y ahí es donde uno puede crecer en grandes pasos en la fe en el Señor. Eso sí, cuando la duda quiera controlarlo, repréndela y ponga su mente en las respuestas y resista. Porque la Biblia dice que cuando uno resiste, y ahí podemos aplicar aquel versículo de Santiago 4:7, que dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Oyó? Ahí, mire, eso es tremendo, porque cuando uno está resistiendo es como una pelea, ¿no? Cuando uno está resistiendo, yo me niego a dudar a esto, yo me niego en el nombre poderoso de Jesús, yo resisto, oh Dios del cielo, y ahí es donde Dios se glorifica. Como le digo, no es tan fácil hacerlo, pero aquí dice que si resistimos, el enemigo huirá de nosotros. Esto es así, ¿sabe por qué? Porque la duda es del diablo.
Y al ser la duda del diablo, él es el que mete en nuestra vida aquellas palabras que no se puede, que no lo voy a realizar, que no lo voy a lograr. Aunque lo tengamos en nuestras manos, si el enemigo logra meternos duda a nosotros, ya ganó la batalla. Un consejo muy importante, muy importante. Aléjese de aquellos que su tendencia es apoyar más la duda que la fe. Si usted ve una persona que duda mucho y que su proceder siempre es negativo, no es bueno porque contamina. Contamina porque uno no puede desarrollarse normalmente porque hay alguien que está dudando. Por eso cuando usted mira al Señor orar, en los casos que podemos ver, cuando el Señor oró por la hija de Jairo, Pedro oró por aquella niña también que estaba muerta, usted se da cuenta de que cuando ellos fueron a orar, lo primero que hicieron fueron sacar a todos los que estaban ahí, porque de seguro había gente que dudaba, que se burlaba, dice la Biblia, cuando el Señor dijo que la niña estaba dormida. Entonces había gente que estaba dudando. Entonces el Señor dijo: sáquenlos a todos, solo que se quede el padre y la madre y mis discípulos. Lo mismo hizo Pedro también, hermano, sacó a todos. Porque a veces la duda de uno que esté ahí, cuando tú estás orando por algo en específico, puede hacer que tú no recibas la respuesta que anhelas y deseas. Mire qué tremendo es eso, hermano. Entonces hay que tener cuidado con quién estamos orando, o si estamos pidiendo algo y hay alguien ahí, hermano, que está estorbando la oración. Quizás eso no permite que el resultado sea positivo. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nosotros vamos a orar, porque hay gente que tiene la tendencia de apoyar más la duda que la fe. Mejor disfrute con aquellos que su tendencia es contribuir a su fe. Contribuir a su fe. Y que le dicen: no, vamos adelante, peleemos la batalla, venite en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, tener un capitán así es bueno. Pero si uno tiene un capitán, va a la guerra y el capitán está temblando, está dudando que todos se van a morir todos, hermano. Porque si usted va a la guerra con alguien, imagínese usted vaya a la guerra con alguien que está temeroso, Dios mío, es el capitán, peor. Porque va a ser usted, mire, pan comido. Entonces cuidado con eso. Número 6, es importante, punto número 6, es importante en los tiempos con Dios meditar o pensar en las promesas de Él y en todo lo que es bueno. Eso es pero fundamental cuando estamos en la cama, cuando vamos a acostarnos, cuando antes de dormir o cuando estamos a solas. Es lindo pensar en las promesas de Dios. Es lindo hablarle al Señor y decirle: Señor, pues tu palabra dice, Señor, tú has prometido, pero un montón de promesas que son para mi vida, Padre. Entonces, una de las cosas que uno debe de pensar para tener una mente pura, una mente sana, una higiene mental, es lo que dice Filipenses 4:8. Mire cómo dice Filipenses 4:8. Quiero que vaya usted conmigo. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Oyó? ¿Notó eso usted? Meditar en estas cosas, meditar en estas cosas nos va a permitir tener una higiene mental. Y eso va a permitir que te fortalezcas en gran manera. Por eso cuando vienen pensamientos negativos a nuestra vida, pensamientos que van a dañar nuestra integridad, entonces uno debe de revertirlos en ese momento. Y en pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable. Porque eso te va a permitir, hermano, limpiar
¿verdad? Aquellas contaminaciones que nosotros traemos ya viciadas a veces desde el mundo. Y a medida que uno medita en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, eso va tomando como que vamos siendo propiedad de esos pensamientos. Y eso se va, hermano, en nuestra vida es como que va realizando un cambio tremendo, porque unas cosas son quitadas que son las negativas y estas cosas buenas son puestas en nosotros, y cuando vayamos nosotros a meditar o a acostarnos va a ser más fácil tener una higiene mental. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir imaginarnos ser poseedores ya de lo que hemos pedido a Dios. ¿Me entienden? Aparte, mire, nos va a permitir hacer planes de acuerdo con lo que hemos pedido, como si ya fuera una realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque las promesas en Dios, dice la Biblia, ya tienen un sí. Leamos 2 Corintios 1:20. Mire cómo dice. 2 Corintios 1:20 dice: pues tantas como sean las promesas de Dios en él, todas son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Notó? ¿Oyó bien? Entonces, sobre las promesas de Dios escritas en su palabra, debemos guardarlas en el corazón y no apartarlos nunca de ella. Por eso dice Proverbios, para acuñar a este punto, Proverbios 20 al 22 dice, Proverbios 20, perdón, no, estoy equivocado. Proverbios 4, del 20 al 22, dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. ¿Oyó? ¿Notó? Dios desea que nos mantengamos firmes en su palabra. ¿Por qué? Porque si no, aunque Dios quiera mantenerse firme a nuestro lado, no puede. Porque su palabra es el patrón en el cual debemos de regirnos nosotros. Y si nos regimos conforme a su palabra, la Biblia dice también en Juan 15, acuñándolo a esto, 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Oyó? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Note, Jesús no dijo solamente si permanecéis en mí, sino también dijo: y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir que va ligado, ¿no? Permanecer en el Señor y en la doctrina, en la palabra de Él. Entonces, si sus palabras permanecen en nosotros, tenemos mucho terreno para que Él se glorifique. Mucho. Otro de los puntos, y yo voy a ir finalizando, de los puntos fundamentales en la oración, número 7, es darle gloria a Dios y darle gracias en todo. Filipenses capítulo 4 dice así, el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Notó eso? Por nada estéis afanosos. Esto quiere decir: no os preocupéis o tengáis ansiedad o desvelo por nada. Porque cuando uno se pone ansioso, ay, hermano, horrible. ¿Ah? Claro, no es fácil, pero mientras nos preocupamos o estemos ansiosos, el orar o ayunar no os hará ningún bien. Y eso es difícil manejarlo a veces, hermano, porque
por las preocupaciones, por los problemas, por las situaciones. Pero una de las cosas que uno debe de aprender es la quietud, la paciencia. Ahí entra el fruto del Espíritu de la paciencia. En esperar en Dios, hermano, hasta el último minuto. Es una de las cosas tremendas que, bueno, yo he tratado de lograrlo en mi vida de oración, en mis necesidades, incluso en mis dolores. He podido mantenerme pacientemente en él. Hace unos días atrás, hace un mes, creo yo, o dos meses atrás, como a las 4 de la mañana me cayó un dolor, hermano, en las 2 rodillas, que usted no puede imaginarse. No, increíble. Yo creo que era un ataque del diablo después que me pasó eso, porque no podía, si estaba acostado era peor, era terriblemente peor, era un dolor como que me metían, ¿cómo le puedo decir? Como que me metían unas agujas en los huesos, así, una cosa impresionante, hermano. Ahora entiendo a Romito cómo se sentía. Hermano, Dios mío, cuando me paraba, era increíble, de las 4 de la mañana. Entonces yo siempre oro al Señor, ¿tomaré medicina, Padre, o no? Siempre me pongo a pensar en eso. Y siempre le pido al Señor primero si lo debo de hacer, después de interceder quizás una hora, estar intercediendo ahí, una pelea interna que tengo yo contra mi cuerpo ahí en ese momento. Es decir, en el nombre de Jesús yo no acepto ahí, yo me pongo así, hermano. No acepto este dolor y así, pero terriblemente, hermano. Estaba ahí hasta que, bueno, era tan fuerte el dolor y yo soy poco para quejarme. Yo, puedo estar muriendo, pero a mí usted nunca me va a ver quejar. Pero era una cosa tremenda, hermano. Hasta que tuve que hablarle a mi esposa, mira, le digo, bravos, la verdad que me siento tremendamente. Y ya empecé a decirle orar. Empezó a orar ahí, nada, hermano, peor. Sentía el dolor tremendo. Y seguí en esa actitud, luchando. 1, 4, 5, 6, 7. Y le decía al Señor, bueno, Señor, en el nombre de Jesús yo no acepto. Y era una cosa tremenda, hermano. Entonces, de repente, bueno, Señor, sentí que el Señor me dio la orden. Yo siempre espero eso. Que yo tengo mi discípulo allá en Corrientes Capital, tremendo varón de Dios, un doctor, que es doctor, y ese es nuestro doctor. Cuando tenemos necesidades, él siempre es bien cordial con nuestra vida y es una bendición enorme. El varón es el que maneja todo un hospital de allá de Corrientes y está especializado en todas las cosas. Y yo siempre le hablo a él hasta que Dios me da la orden. Entonces le hablo, mira, varón, fíjate que tengo este problema, esta situación. Me dijo, y después tengo otro que también trabaja con él, que es enfermero, como que fuera, es doctor también, porque él sabe muchas cosas. Mira, me dijo, tomate esta. Me dio una receta por teléfono. Y seguía yo, pero yo seguía luchando, que no quería. Yo siempre soy un poco rehusante a tomar medicina. Yo casi no lo hago. Nunca, mejor dicho, no lo hago. No digo que no creo yo en la medicina. Yo creo 100%. ¿verdad? Los doctores han sido puestos por Dios, son autoridades. Y entonces en ese momento le digo a aquella, mira, yo no puedo ir, la verdad, anda vos. Y fue. Y es algo tremendo, porque le digo que es como un ataque del diablo tremendamente. Porque cuando yo me iba a tomar la medicina, fíjese qué curioso es esto. Yo agarré la pastilla y me la iba cuando la llevaba así, pero era como en cámara lenta. Empecé a sentir que el dolor empezó a disminuir, hermano. Y no me la había tomado todavía. Increíble. Cuando yo me la iba a tomar, empezó a disminuir. Y ¡pum! Me la tomé innegablemente. Pero a la media hora estaba bien. Para la gloria y la honra del Señor, hermano. O sea, y de seguro ha de haber hecho efecto la medicina. Pero yo sentí en ese momento que cuando yo me esperó el Señor hasta el último minuto, cuando decía, no, yo soy tu sanador.
Pero es como que a veces uno también debe de respetar las leyes. No es malo. Pero note usted qué tremendo cuando uno experimenta, ¿verdad?, el poder de Dios. Y ahí me quedé extrañado porque, pero mire, fue de la noche a la mañana. Yo sentí cuando iba así, le digo a aquella, aquí estaba sentada a la cama, ahí al pie de la cama, le digo, vos, se me empezó a ir el dolor. Y no me la he tomado todavía, pero tomátela. Y me la tomé, va. Pero lo que le trato de decir es cómo opera Dios. O sea, y lógicamente la duda viene y va, viene y va. Y esa es una pelea que uno tiene interna. Entonces, tenga en cuenta todos estos puntos, porque le van a ayudar en su vida espiritual. Y lógicamente, como dice Santiago, las luchas y las guerras vienen más de nuestro interior que la del enemigo. Pero también el enemigo, quizás Dios le permite para que nuestra fe se active y podamos ganar las batallas espirituales a través de la oración. Porque eso es lo que Él desea, que nosotros nos especialicemos en orar y que nos especialicemos en arrancar las bendiciones de Él hacia nuestra vida. Pero va a ser necesario aplicar estos puntos que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a hacer mejor las oraciones. Entonces es muy importante primero decidir lo que queremos de Dios. Segundo, leer versículos que prometen respuestas. Tercero, pidamos en oración a Dios por las cosas que necesitamos y así Él se ha de glorificar. Y cuarto es creer que recibimos. 5 es rehusar dudar. Rehúse para que en el nombre de Jesús Él se pueda glorificar. Sexto es muy importante en los tiempos con Dios meditar, pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Y séptimo, darle la gloria a Dios y darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta charla maravillosa que el Señor nos ha dado. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Pido que te glorifiques en cada uno de los que están acá. Glorifícate en gran manera, Señor, en cada discípulo, cada hombre de Dios, cada siervo, sierva de Dios que está acá. Bendícelo. Que en el nombre de Jesús ponga en práctica, Señor, tu palabra para que haya resultados positivos delante de tu presencia. Glorifícate en cada uno de aquellos que está siguiendo estos estudios, Señor, y que en el nombre de Jesús también pueda aprender a aplicar lo que está aprendiendo delante de tu presencia. Bendigo a aquellos que están ahí en YouTube, que están siendo parte también de este discipulado, Padre. Glorifícate en gran manera. Y aquellos que no tienen a ti en su corazón, que en el nombre de Jesús decidan hoy por Él, por Cristo Jesús, para que en el nombre de Jesús todo se haga conforme a su voluntad, Padre. Bendigo en gran manera a cada uno de aquellos que escuchan estas enseñanzas, cada uno de aquellos que nos sigue por YouTube. Bendícelos en gran manera. Aquellos que están lejos, que están cerca, obra poderosamente sus necesidades, Señor. Oramos desde aquí en el nombre de Jesús para que tú puedas glorificar, Señor, sus enfermedades, sus dolores, en sus necesidades. Oramos unidos en acuerdo, Padre, para que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte allá en lo más remoto de la tierra, Señor, donde pueda llegar esta palabra delante de tu presencia, porque también queremos que sean partícipes de este discipulado maravilloso para la gloria y la honra de tu nombre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.